Sabrán, por ejemplo, que en las aulas en las que ustedes trabajan, por ejemplo, se pueden encontrar múltiples problemáticas. Es decir, más allá de la materia que nosotros trabajemos, esta podría ser matemática, lenguaje, historia, etc., al momento en el que nosotros queremos hacer que un alumno aprenda alguna cosa específicamente, solemos tener diversos problemas. Yo hoy día quisiera hablar de uno en específico que estoy seguro todos ustedes han visto alguna vez, o todos los días quizás ustedes se topan con este problema. Ustedes me van a decir si es así o no. Y este problema es que, vamos a ir viéndolo poco a poco. Por ejemplo, supongamos que tenemos 4 alumnos en un aula. Estos alumnos podrían ser cualquiera de los 4 alumnos que ustedes tienen en las aulas, un grupito pequeño que está sentado en un extremo de la clase, y tenemos a este grupo de alumnos muy pensativo después de que ustedes han terminado de explicar alguna cosa en específico. Por ejemplo, tenemos a Mateo, que está sentado adelante, bastante concentrado. Tenemos a Sandra, que está muy pensativa, todavía con algunas dudas de lo que ustedes han explicado. Atrás está Sofía, que tiene una pregunta, levanta la mano porque quiere preguntarles algo a ustedes, porque no ha entendido bien alguna cosa en específico. Y atrás está Jorge, yo, ¿no? Así, bien calladito atrás, con más dudas que certezas, ¿no? Porque resulta que de lo que ustedes han explicado, que podría ser, como digo, una clase de matemática o cualquier otro tema, Mateo ha entendido el 90% del total, digamos. A eso refiere la flechita que está arriba de su cabeza, ¿no? Tenemos a Sofía, que tiene un poquito más, a Sandra, perdón, que tiene un poquito más de dudas, tiene un 30% de cosas que todavía no entiende. Tenemos también a Sofía, que ha entendido únicamente la mitad y que probablemente necesita dar repaso sobre esto en clases posteriores. Y atrás tenemos a Jorge, yo, que he entendido solamente un 8% de lo que se le ha explicado, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para solucionar este problema? ¿Cómo podríamos hacer para solucionar el problema de que cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje distinto? De tal manera que podamos tener un grupo de alumnos sentados en un salón de clase, como ustedes están sentados ahora escuchándome, y que la clase que nosotros damos o el aprendizaje que ellos tienen o lo que nosotros les presentemos a ellos para que trabajen, respete este ritmo de aprendizaje distinto, ¿no? Bueno, Skinner en 1958 se dio cuenta de este problema, se dio cuenta de que ya que todos los alumnos tienen un ritmo de aprendizaje distinto, teníamos que inventar nuevas maneras de hacer que los alumnos aprendan. De tal manera que, como ustedes, un montón de gente esté sentada junta, pero ese ritmo de aprendizaje se solucione, ¿no? Se respete. En 1958 él crea una técnica pedagógica que se llama el aprendizaje dirigido. No sé si ustedes han escuchado de eso alguna vez. Yo les explico más o menos de qué trata, ¿no? Acá tenemos una foto de Skinner y un niño trabajando en unas máquinas. Skinner había creado estas máquinas que le daba una a cada alumno en un salón de clase y había un número extenso de ejercicios, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, yo podría tener mi máquina y avanzar, digamos, un ejercicio cada 5 minutos. Y otro alumno, mucho más diestro que yo, digamos, podría avanzar un ejercicio cada 30 segundos. Y eso no dificultaba mi aprendizaje. Es decir, que el hecho de que hayan muchas personas en un salón de clase trabajando a niveles o a velocidades distintas, de todas maneras, con estas máquinas hacía que ellos pudieran seguir trabajando juntos en un salón de clase. Y el hecho de que otra persona avance más rápido no me desmotivaba a mí, que quizás yo podía ser un poquito más lento. Y además, estas máquinas tenían una ventaja muy interesante, y es que una vez que yo contestaba a una pregunta, la máquina me decía si esta pregunta era correcta o incorrecta, de tal manera que yo recibía un feedback inmediato. Hay algunas razones por las cuales esto era bueno, ¿no? Es motivador para el alumno trabajar con estas máquinas, porque hay una retroalimentación inmediata. Se refuerza a los alumnos cada vez que hacen algo bueno, porque ustedes se dan cuenta que cuando un alumno hace algo bueno en clase y habiendo tantos alumnos, no necesariamente podemos decirles de inmediato que lo que han hecho está bien, pero estas máquinas, al decírselo de inmediato, los reforzaban y los hacían sentirse seguros de lo que hacían, ¿no? Y además hay un nivel programado, porque los ejercicios que estaban en estas máquinas que había creado Skinner estaban puestos de tal manera que el nivel de los ejercicios era primero inferior y luego poco a poco iba subiendo la capacidad de los ejercicios. Este hombre se llama Lev Vygotsky, y ante la problemática, quizás acá muy joven en esta foto, ¿no? Ante la problemática que habíamos mencionado, de la cual estamos hablando hoy, él creó o ideó
una herramienta pedagógica que se llama el aprendizaje colaborativo. Y además habló de la importancia de que los alumnos trabajen juntos en el aula, de plantearles ejercicios que ellos tengan que resolver colaborativamente, y que este sentido de trabajar juntos es algo que es inerte al ser humano, ¿no? Que está dentro del ser humano. Todos siempre trabajamos colectivamente. Y además hablaba de algo que me mencionaban por acá adelante, que es la zona de desarrollo próximo. Es decir, que alguien podría tener un nivel de aprendizaje, pero hay un nivel de aprendizaje superior, como que es un paso más adelante, y ese paso más adelante podría tenerlo un compañero nuestro. Y si ese compañero lo tiene, poner a este alumno que sabe menos con este alumno que sabe un poquito más, aunque sea, hace que esta persona que está un poquito más abajo suba en su nivel de aprendizaje, ¿no? Jean Piaget, ¿no es cierto? Bueno, él de hecho tiene una literatura bastante vasta, pero una de las cosas de las cuales habla en su literatura, como tercer punto, es que el juego es sumamente importante para el aprendizaje. Ustedes tienen que haber tenido en algún momento de sus clases situaciones en las cuales han planteado alguna actividad lúdica y esto ha funcionado mucho mejor que, digamos, poner ejercicios en la pizarra o alguna clase un poquito más tradicional. Cuando nosotros hacemos que los alumnos jueguen, hacemos a la vez que colaboren entre ellos y además que aprendan mucho más. Es decir, que el juego es una instancia que motive el aprendizaje, potencia el desarrollo de los alumnos y además algo que es sumamente importante y que linda con Lev Vygotsky, que es que genera la socialización entre ellos, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿no? Habíamos visto que habían 3 soluciones para esta problemática, que era que todos los alumnos tenían un ritmo de aprendizaje distintos. Una es el juego de Jean Piaget. Recordar, el aprendizaje colaborativo era de Vygotsky, ¿no? Y el aprendizaje dirigido de Skinner. Entonces, un poco lo que hacemos en Oráculo Matemágico es basarnos en estas 3 líneas teóricas y juntarlas para generar una solución ya no de 1900 y tanto, sino del siglo XXI, que ustedes, profesores del siglo XXI, pueden utilizar en sus aulas. Entonces, cuando nos planteábamos crear Oráculo Matemágico, pensábamos en cómo podríamos juntar el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje dirigido y el juego en una sola herramienta que nuestros profesores, ustedes, podrían utilizar en las aulas para solucionar este problema. Cada alumno tiene un ritmo de aprendizaje distinto, así que para esto creamos Oráculo Matemágico. Oráculo Matemágico es un juego, así que es aprender matemática de manera lúdica. Es aprendizaje dirigido porque cada alumno suele tener un app o una tableta personal y yo podría avanzar mucho más rápido y un alumno un poquito más lento podría avanzar más lento. Es además aprendizaje colaborativo porque podríamos plantear muchas dinámicas en el aula de tal manera que los alumnos trabajen conjuntamente, o ya que están motivados por el juego, yo podría preguntarle a un alumno cómo hizo para resolver tal o cual otro problema. Así que Oráculo Matemágico, y eso era lo que quería expresar con estas diapositivas, reúne estas 3 líneas teóricas para que ustedes, docentes del siglo XXI, tengan una solución basada en la teoría para el siglo XXI. Como indicaba Jorge, me gustaría como que veamos algunas aplicaciones prácticas que podemos darle a esta aplicación dentro de nuestras aulas, ¿no? Yo estoy seguro que definitivamente un docente líder es capaz de darle gran cantidad de aplicaciones novedosas y útiles para sus alumnos, pero a nosotros nos gustaría como que darles unas primeras 5 ideas de cómo se puede utilizar, ¿no? Una tercera alternativa para utilizar el Oráculo Matemágico dentro del aula es utilizarlo como trabajos grupales. ¿Cómo funcionaría esto? Dividimos a los estudiantes por grupos y se les indica que trabajen toda una pestaña de la sección de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, si hemos trabajado el tema de ángulos, podemos pedirles que trabajen todo un paquete de tareas de ángulos 1 o ángulos 2, ¿no? Entonces el alumno ingresa a la sección de entrenamiento, selecciona la pestaña que tiene que trabajar y empieza a trabajarlo por grupos. Luego de que todos los alumnos hayan acabado de realizar ese trabajo, se revisa pregunta por pregunta si ha habido errores, ¿no? Probablemente uno de los grupos realizó algunos ejercicios bien y otros mal. Y otro grupo realizó los ejercicios que este grupo realizó mal, los realizó bien. Entonces, los alumnos pueden salir a la pizarra e ir presentando al resto de sus compañeros cómo es que realizaron los ejercicios y cómo los resolvieron, ¿no? En caso de un grupo haya fallado una pregunta y otro no, este último grupo sale a la pizarra y explica el ejercicio.
Y el docente puede complementar la explicación. Lo interesante de este tipo de trabajo es que el alumno, cuando realiza el trabajo en sus grupos, puede utilizar una metodología para resolver un ejercicio o un problema que el docente no había enseñado en la clase. Es decir, puede ser una metodología que sea novedosa. Entonces, cuando sale al frente a presentar cuando esos alumnos salen al frente a presentar ese problema, pueden estar demostrándoles a los alumnos modos alternativos que pueden ser quizás más interesantes para esos alumnos de cómo resolver un ejercicio, ¿no? Asimismo, Jorge ya les adelantaba que el trabajo colaborativo, según Vygotsky, es un buen medio de trabajo dentro del aula, pero quizás hay otras razones por las cuales el trabajo en grupo puede ser interesante para el alumno y puede ser útil dentro del aula, ¿no? Y esa razón es porque, una de esas razones es porque en ocasiones puede ser que sea más conveniente que un alumno explique un ejercicio de matemática a otro de sus compañeros a que lo explique el docente. Sí, puede darse ocasiones en las cuales un alumno puede tener mejor tino para explicarle un problema a su compañero a que lo haga el docente. Esto ocurre porque cuando uno va adquiriendo información, o va construyendo conocimiento, se va dando cuenta de qué era lo que yo no entendía antes y que entiendo ahora. Y un docente, como ya ha entendido un área temática lo suficiente, como lo ha explicado durante mucho tiempo, durante muchos años, esa información, ese conocimiento se le hace como muy evidente, ¿no? Entonces, el alumno que recién está obteniendo esa información puede entender mejor qué es lo que no entiende su compañero o qué información le está faltando a su compañero a que lo entendería el profesor, ¿no? Entonces, un docente puede aprovechar eso y utilizarlo como recurso dentro de su clase para poder optimizar los aprendizajes de sus alumnos. Y ahora, cómo lo matemático puede insertarse en esa dinámica, ¿no? Para potenciar eso.